Ok, buena tarde. Estamos reunidos para continuar con el seminario de investigación en la sesión 2. Tenemos la presencia de los médicos residentes del tercer grado, tercer año, Paola Guadalupe Mesa Avendaño, ¿es correcto? Alvarado, perdón. Ay, yo no lo veo bien. Alvarado. Y Verónica perdón, Pérez Cordero y Guzmán Martínez. Así es. Bueno, el día de hoy vamos a revisar algunos elementos que tienen que ver con el funcionamiento de los comités de investigación, de ética en investigación y de bioseguridad, que son tres elementos fundamentales para poder generar buenas prácticas en el manejo de protocolos de investigación, tanto internos como externos y también aquellos que son multicéntricos. Entonces, ahí vamos a pasar a la primera lámina. ¿No pasa? Es decir, cuál es la función o a qué obedece que se tengan que tener comités de investigación, de ética en investigación y bioseguridad? Bueno, como ustedes saben, todas las instituciones se rigen por una serie de normas, de reglas que permiten, digamos, la buena convivencia, ¿no? En todas las partes. En este caso, en los hospitales, cuando hablamos de o adecuada convivencia, nos referimos a la interacción entre médicos, pacientes, enfermeras y el resto de personal administrativo, de limpieza, etcétera, ¿no? Y de seguridad. Y en ese sentido, el hecho de tener cierta normativa, cierta regulación en el manejo pues, de los datos, en el manejo también de qué tan invasivo pudiera ser un protocolo, ¿no? En términos de quizá probar un nuevo medicamento o bien extraer algún tipo de tejido humano y su manejo, pues evidentemente tendría que estar regulado. Y en ese sentido es un poco la función que cumplen estos tres comités. Vamos a comenzar con el primero. El primer comité que se denomina Comité de Investigación. Generalmente los hospitales lo deben tener registrado ante COFEPRIS, que es un órgano o una entidad que a su vez tiene sus propias normativas. Es decir, no cualquier hospital puede tener, dependiendo del nivel que tenga, es decir, primero, segundo, tercer nivel, un comité conformado. Hay que cumplir cierta, eh, valga la redundancia, normativa, ¿verdad? Para que cada uno de los integrantes pueda ser aceptado como parte de este comité. Y bueno, dentro de las funciones que, como pueden ver ahí, que tiene el comité de investigación, primero, bueno, la recepción de los protocolos, la integración de las carpetas que denominamos expedientes, ¿no? Expedientes completos, después su evaluación, en su caso aprobación o dictamen positivo, y posteriormente la vigilancia o el monitoreo para efectos de cumplimiento pues, del cronograma y de lo que se dijo en el protocolo que se iba a cumplir. En este caso se denominan también productos entregables. Y bueno, también verifica que haya cierto mérito, o sea, que el protocolo pueda cumplir también con una conclusión. Y eh, que todo esto tenga o esté arropado por un ambiente propiamente científico, que cumple los principios científicos, ¿no? Entonces, fíjense cómo dentro de las funciones tenemos la aprobación de los protocolos, como decíamos, pero también que este protocolo requiera garantizar la pertinencia y la calidad de las investigaciones, ¿no? Así como la seguridad, en este caso, de quienes van a ser sujetos pues, de esta investigación, en el caso que fueran pacientes, en este caso niños, ¿verdad? Eh, y también salvaguardar pues, el bienestar, la dignidad y los derechos, ¿no? Así como la seguridad de los participantes. Eh, y obviamente que se busca que uno de los elementos para los cuales esté diseñado también el protocolo permita mejorar la atención médica. Ustedes deben saber que uno de los principios tiene que ver con la beneficencia y la no beneficencia. Entonces, nosotros vamos a hacer un daño
a un paciente, sino vamos a mejorar la atención, que a su vez va a permitir la pronta mejoría del paciente en términos de recuperar su salud y poderse insertar en la vida cotidiana. Y bueno, esto que dije, pues tiene que ver con principios bioéticos, ¿no? Estos principios deben de divulgar, promover y potenciar en la comunidad que interactúa con el paciente con la idea de generar buenas prácticas. Eh, y bueno, finalmente, bueno, no finalmente, pero una de las funciones que continúan es la que los beneficios, ¿no? Pueden no solo ser difundidos, sino puedan echarse a andar, pues se puedan poner en marcha, ¿no? Es decir, esta parte tiene que ver con el principio de mejora continua, ¿no? Tratar de que lo que ya se sabe ahora de cómo se puede generar un beneficio a los pacientes se pueda poner en marcha, pero además no termine ahí, sino que se continúe mejorando, ¿no? De tal suerte que cada vez sea un beneficio para esta población que está recibiendo una mejor atención. Y bueno, ¿quiénes integran, perdón, el comité de investigación? Generalmente, bueno, tenemos un presidente, que las características de este presidente tienen que ver con, pues, experiencia quizás en haber conformado parte de otros comités, ¿no? Eh, un secretario técnico que es quien recibe y quien hace toda la papelería y un poco quien maneja, digamos, los protocolos, los expedientes, quien hace las reuniones o genera perdón, las, el calendario de reuniones y quien convoca también a reuniones extraordinarias en su caso, ¿no? Y bueno, finalmente los vocales, que pueden ser vocales internos y a veces vocales externos. En algunos casos, en las vocalías se sugiere que puedan ser personas que están quizás en otros comités, en otros hospitales, lo cual nutre también un poco digamos, la revisión de los protocolos, puesto que recordemos que no es el único hospital que genera investigación, hay otros que quizá tienen ventaja en términos de que tienen más infraestructura o incluso más investigadores, ¿no? Y eso enriquece mucho la interacción de los comités, ¿no? Y bueno, eh, una de las funciones principales también de los comités de investigación es que se conforman en asesores. ¿De quién? De los directivos. Y, es decir, el comité va a decir, a ver, este protocolo cumple con los requisitos, pero ya queda ahora sí que a decisión de los directivos y lo aprueban, ¿no? En algunos casos se puede decir también que este protocolo no cumple con, pero si el directivo dice pasa, pues ya no, se asumen también las consecuencias, en el sentido de quizá que esté fuera de algunos elementos de unos elementos que tienen que ver con algunas prácticas, ¿no? Se busca que no sea así, pero lo que quiero decir con esto es que el comité es un asesor y no es un ente que pueda decir esto se va a hacer, ¿no? O sea, no tiene capacidad de decisión, sino nada más de asesoría. Bueno, hasta aquí creo que el comité en términos generales del comité de investigación. Ahora, ¿por qué un comité de ética en investigación? Si ustedes observan, bueno, todo lo que el ser humano en general hace en la vida tendría que partir de la honestidad, ¿no? Todo lo que parte de la honestidad tiene, digamos, frutos que generalmente apuntan a lo positivo. Cuando empezamos con mentiras, cuando empezamos con situaciones que nos llevan a un buen desenlace, justo ahí es donde todo proyecto que se puede pues, no tener un buen fin, ¿no? Y en ese caso, el primer elemento que el Comité de Ética de Investigación observa justamente es la garantía de que ese protocolo es seguro, va a permitir mejorar, ¿verdad?, el bienestar de los pacientes, salvaguardando los derechos y la dignidad de los propios participantes, ¿no? En algunos casos también se constituye
en un elemento rector que incluso a veces se coloca de primero antes que los otros, porque podría, el comité de investigación puede decir, está muy bien metodológicamente, ¿no? Pero no está cumpliendo éticamente. Entonces, podrá estar muy bien estructurado y puede ser muy bueno y beneficioso, pero tiene digamos, algunos elementos o muchos elementos que no permiten que este protocolo es de seguridad y que sobre todo proteja la dignidad de los pacientes, ¿no? Porque les voy a comentar un caso, porque por ahí recibimos hace años un protocolo que buscaba aplicar en niños autistas eh, sonidos, luces en un cuarto cerrado con un niño amarrado. Entonces eso era una tortura. De inmediato, por solo ese hecho, es una situación que no podía, digamos, aunque metodológicamente pudiera estar bien, simple y sencillamente por ese hecho no, pues no se aprobó, ¿no? Y obviamente se generó el dictamen correspondiente y obviamente no gustó a la contraparte, aquí, al investigador, pero pues tenía que cubrir, salvaguardar justamente el derecho que los niños tienen a no tener este tipo de torturas, ¿no? Y bueno, otro de los elementos que se observan aquí en este comité es que también no solo revisa, ¿no?, los protocolos, sino que evalúa justo los aspectos éticos. ¿Y para qué los evalúa? Bueno, pues para asegurar que cumplan con los criterios que de alguna manera están ya delimitados en diferentes normativas, ¿no? Y también verifica que los investigadores y el equipo que va a ejecutar ese proyecto tengan no solo el perfil, ¿no?, sino un poco la experiencia también, es decir, sobre todo cuando se trata de protocolos que van a tener una especie de invasión al organismo, al cuerpo humano, tiene que ser muy cuidado, ¿no? Y bueno, también se constituye un promotor, ¿verdad?, de, pues de la conciliación, del debate y de la participación. Lo que se busca es que justamente los beneficios que va a generar esta investigación puedan ser distribuidos de forma equitativa. Perdón, doctor, un favor, ¿podrías pasar ahí para que ya se nos está agarrando la noche? Ok, bueno, ahí nos vemos mejor. Y bueno, el Comité de Ética e Investigación siempre tiene que tener esa disponibilidad para atender cualquier duda que pudiera generarse tanto de los pacientes que participan como de los ejecutantes, ¿no?, o de cualquier miembro de la comunidad que tenga una duda que quiera resolver. Y bueno, pues justamente por eso tiene que estar integrado por personas que tengan pues cierta honorabilidad, integridad. Generalmente también se solicita que los miembros hayan cursado por lo menos o tengan formación en este tema, ¿no?, en la ética en la investigación. Bueno, como pueden ver ahí, el Comité de Ética en Investigación se configura con un grupo de personas que formalmente va a evaluar, ¿verdad?, todos estos aspectos mencionados, pero que también se va a encontrar en vínculos con instituciones tanto públicas como privadas, ¿no?, y en algunos casos también en los niveles internacionales, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las funciones? Como decía, entonces es la difusión y la promoción de los contenidos del código de bioética, por ejemplo, de ética, perdón, y del código de conducta y las reglas de integridad. Generalmente también puede otorgar algunos reconocimientos, ¿no?, a personas que por su praxis estén ayudando a fomentar esta cultura, ¿no?, pues de la ética y de la integridad. Ustedes deben saber que justo ahora vivimos una crisis de valor y justo ahora esta parte es la más importante de rescatar en términos generales en la sociedad y en particular en la tecnología y ya de forma particular pues en la persona de cada uno. Muy bien. Entonces los integrantes de un comité de ética e investigación prácticamente puede ser cualquier servidor público, ¿verdad?, pero digamos que tenga, como mencionaba,
cierta formación, por lo menos alguna capacitación en el tema, ¿no? O sea, tampoco se trata de que cualquiera por lo menos tenga algo, algún conocimiento que pueda permitir tomar mejores decisiones, ¿no? O poder analizar mejor los protocolos. Y en ese sentido, cuando los comités de ética e investigación están iniciando, pues se aceptan con alguna capacitación, pero la idea es también comprometerse a continuar preparándose. Llevar un curso más, un diplomado, por ejemplo, ¿no? O una especialización en caso que si así fuera posible. Y bueno, como pueden ver ahí, dicen, también es una persona designada por el órgano interno de control, es decir, alguien que esté en un área que vigila el cumplimiento de algunos aspectos en la propia institución. También en el caso de los representantes de la comunidad y pues, psicólogos, algunos abogados, ¿no? O algunos ingenieros también podrían participar. Y bueno, finalmente el Comité de Ética e Investigación es un grupo de personas que evalúa justamente estos proyectos para ver si cumplen estos estándares, ¿no? Y con ello, bueno, generar dictámenes que vayan en favor o en contra de la posibilidad de ejecutar estos protocolos. Bueno, muy bien. Ahora veremos al Comité de Bioseguridad. Fíjense que este comité eh, tiene la particularidad de que va a cuidar la integridad del personal que labora dentro de la institución, pero además también, y obviamente también de los pacientes, en términos de identificar, digamos, elementos, por ejemplo, los edificios, ¿no? Que pudieran poner en riesgo eh, la seguridad de estos pacientes, pero digamos, esto lo hace en función de un conjunto de medidas y normas eh, que están ya bien delimitadas, ¿no? Y que buscan justamente la protección de personas en el caso de que hayan bioterios de animales y bueno, ya, ¿no? Del ambiente interno y del ambiente externo del área en donde se esté generando o se esté desarrollando la investigación. Entonces, vean cómo la Organización Mundial de la Salud va a definir la bioseguridad como un enfoque estratégico que va a permitir analizar y gestionar los riesgos asociados, ¿no? a la vida y la salud. Entonces, el Comité de Bioseguridad eh, se va a encargar, como decíamos, de garantizar, ¿no? que los riesgos para la salud estén al mínimo, que no haya riesgos para la salud, eh, el medio ambiente o la vida pues, de las personas o de los animales que estén participando en el proyecto. Entonces, finalmente, como pueden ver ahí, la bioseguridad es un conjunto de medidas y normas que van a buscar proteger a la salud de las personas, los animales o el medio ambiente, ¿verdad? Y finalmente, decirles que según la OMS, la bioseguridad eh, la percibe como un enfoque estratégico para analizar y gestionar los riesgos asociados pues, a la protección de la vida y la salud, ¿no? Básicamente sería eso. Y las opiniones técnicas que va a emitir justo este comité van a tener peso también. Es decir, puede ser que el comité de investigación dijo que honestamente está muy bien, el comité de investigación también cubre éticamente todos los elementos que se tienen que considerar, pero puede haber un elemento de seguridad. Entonces, el dictamen tendría que analizarse para, pues, en su caso, rechazar o modificar esa parte en donde se comprometa la bioseguridad del paciente. Y bueno, no sé si hasta aquí tengan algún comentario. Entonces, si quisiéramos hacer un protocolo para implementar una manera de cómo administrar quimioterapias en un paciente, sobre todo, digamos así, tipo de mieloma que Ajá. está descrito, ¿se podría implementar desde aquí en el hospital? Ese tipo de... Primero tendríamos que revisar justo el protocolo, ¿no? Ver qué características tiene en términos pues, de la bioseguridad del paciente, ¿no? Acuérdate que cuando ya tú estás haciendo una prueba farmacológica, eh, si ponemos el ejemplo de las vacunas, ya observamos que pasaba fase 1, fase 2, fase 3. Tiene que pasar por todo ese proceso. Ahora,
porque esto es un estudio experimental, entiendo, ¿no? Como lo Sí, estás planteando. sí, sí. Es decir, bueno, a ver, probar quizá primero en animales, porque ni siquiera en humanos, ¿no? Generar la alteración o el cáncer, digamos, en el animal y empezar a hacer pruebas ahí con las características propias que tiene la fase uno. Igual fase 2 fase 3 y sería un proyecto de larga data, estamos hablando de quizás 10 años. O sea, y si es que te autorizan, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que estos comités estén conformados. Debo decirles que no es fácil, no cualquier hospital tiene sus tres comités conformados. Sí, 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 sí. Estamos en ese proceso. Justamente ahora que se hizo el cambio con fusión de un bienestar, justo estamos en ello. Estamos tratando de que los tres comités funcionen. El comité de investigación sí funciona, digamos, está vigente, pero necesita actualizarse, puesto que algunos de los integrantes que anteriormente pertenecían ya se jubilaron, simplemente renunciaron, o ya no están dentro del comité, y entonces con uno o dos que ya no estén, se tiene que actualizar. Digamos, si está vigente, podría operar, sería bueno que operara, no, porque necesita actualizarse, ¿no? Comité de ética en investigación. Bueno, el comité de investigación tiene que actualizar su registro ante COFEPRIS. Ahorita ustedes saben que tenemos un cambio de gobierno. Entonces, al cambio de gobierno, generalmente hay cambios en las estructuras. Y por eso, justamente hoy, si ustedes tratan de comunicarse con COFEPRIS, es un caos ahorita ahí, ¿no? Porque bueno, están como reorganizándose y esperemos que pronto pueda generarse digamos, esta posibilidad de actualización que estamos buscando. Y bueno, en el caso del comité de ética en investigación, no sé si ustedes saben, pero existe un organismo que se llama Convivética, que es un organismo a nivel nacional que justamente avala y da certificación a los comités de diferentes instituciones en el país y que requiere una serie de elementos curriculares que tienen que ver con haber recibido algunos cursos, como mencionaba, de capacitación y formación en todo lo que tiene que ver con ética de investigación, para que el comité se pueda pues, conformar como tal, ¿no? El hospital, en ese sentido, tiene, digamos, su comité, pero falta justamente hacer ese registro. Y el comité de bioseguridad, más o menos, por También se tiene que pasar por COFEPRIS. ese también. Sobre todo, acuérdense que el COFEPRIS es el órgano rector de todo lo que tiene que ver con personal de salud, manejo de seres humanos y lo que son medicamentos, ¿no? Bueno, también proyectos de investigación. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de nuevos procedimientos, nuevas vacunas, tienen que intervenir forzosamente, tienen que autorizarlo. Si no, entonces estaríamos pues, violando alguna normativa que no es lo recomendable que se haga. Yo sé que quizá haya muchas ideas, ¿no? Y muchos protocolos que quieren echarse a andar, pero muchas veces pasa que estos protocolos quizá descuidan algunos elementos que COFEPRIS necesita cubrir para que no se pierda la regulación. Pues bueno, no sé si tengan algún otro comentario, pregunta. Ustedes, por ejemplo, podrían comentarnos así de manera muy rápida para hacer un ejercicio. El doctor André quería que pudiéramos hacer un ejercicio, nos recomendó por ahí. Pero bueno, dadas las características de los tiempos, ya se nos está el minuto. Podemos hacer el ejercicio ahora de ver, por ejemplo, en tu caso, doctor, según tú, nos puedes comentar el título de tu trabajo y decir si en este caso tú considerarías que cumple los aspectos que referí respecto al comité de investigación, de ética de investigación y bioseguridad. La tesis fue de las malformaciones multitumorales locales desde que se encontró el hospital de 2006, 2007 hasta
Entonces, ¿eso es un estudio de tipo? Es retrospectivo, Ujú. transversal. Ok. Y bueno, ¿y qué implicaciones tiene eso? ¿Podrías comentar un poquito? Pues yo lo vi en el sentido de que pues no interactuar con personas, ¿no? Fue todo directamente con el expediente. Entonces, en las consideraciones éticas de tener los datos sensibles de una persona, pues tampoco, o sea, nada más se buscó lo que fue el sexo, la edad, eh, los síntomas y los signos y síntomas, la evolución, cómo se dice el diagnóstico y cómo se dice el tratamiento. Nada más. No se buscó más allá sobre yo también quería ver sobre la región, si en alguna región se daba más ese tipo de enfermedad, Ujú. pero tampoco fue como que en una de las evaluaciones con el doctor Daniel y la doctora Rata nos dijeron que no era tan práctico porque las personas que son como de Palenque, pues se van a Tabasco, entonces no era, ahí se rompía ese criterio de que todos tienen que viajar. Entonces, esos fueron los únicos datos que se recomendaron realmente. El sexo, la edad, cómo se hizo el diagnóstico, y pues es como que lo fundamental de la tesis. Y pues no se buscó más allá de información personal parte de participar. Entonces, según lo que observamos ahorita bueno, con los tres comités, ¿tú qué consideras, ¿no? En términos de si tú en su momento hubieras sometido a dictamen digamos, este protocolo, ¿qué crees tú o qué consideraciones consideras que te podrían haber hecho respecto a tu trabajo? Yo considero que tal vez en la metodología sí hubiera sido aceptado, porque realmente como fue un estudio retrospectivo, pues fue nada más analizar todo lo que pasó y ya no nada de lo que pasó a partir de este año. Pero en lo que es en lo del comité de bioética y seguridad, pues ahí sí no sé qué pudo haber sido o revalorado. Bueno, es ética en investigación. Entiendo. Ajá. Ok. Y bioseguridad no. Ok. Bueno, en tu caso, doctor. Mi trabajo habla de las complicaciones que hubieron en este hospital por salmonela entérica. Igual es un trabajo descriptivo, retrospectivo. Pues únicamente sí usamos la base de datos de cultivos de los pacientes que fueron diagnosticados. Como tal, yo considero que no tuvimos uso de información sensible para realizar el trabajo. Eh, Tal vez el hecho de que, por ejemplo, de obtener los datos de dónde fueron referidos, eh, cuáles fueron los síntomas que presentaron en sí, y cuál fue la evolución del cuadro clínico, el uso de antibióticos, eso está plasmado en el expediente clínico. No es información como tal que tenga pues para revisión. Al final de cuentas están. Pero, por ejemplo, ¿ustedes creen que no necesitarían una hoja de procedimiento formal? Sí, Sí, por parte de la familia de que si podemos usar o no la información ya de, por ejemplo, del cultivo, no sé, o los datos sociodemográficos. Ujú. Porque tienen, por lo que entiendo en tu caso, muestras, ¿no? De laboratorio, bueno, o resultados. Reportes de laboratorio. En ese caso, ajá. Bueno, en el caso de la doctora Paula, ¿cómo está? ¿Cuál es el título? ¿Puedes comentar un poco de eso? Sí, el título de la tesis es Datos epidemiológicos del síndrome de Guillain-Barré en un hospital de tercer nivel. En cuanto a las funciones con los comités de investigación, el seminario de investigación, pues el protocolo va guiado a un trabajo retrospectivo a 10 años, en cual se hace análisis de los datos epidemiológicos como tal. En cuanto al comité de ética en investigación, revisaría el protocolo, pero no se involucró como tal directamente con un paciente. Sin embargo, sí con algunos resultados del laboratorio, como son las muestras del líquido cefalorraquídeo, las muestras de materia fecal que se envió a epidemiología. Esos
sería como una cuestión en las cuales se deberían de haber recabado como tal los consentimientos de los pacientes, que esa podría ser como una vertiente. Y en cuanto a los del último, de las funciones de bioseguridad, pues realmente no se hizo como alguna interacción como tal, más que en el análisis se planteaba el uso de un tipo checklist que se podría implementar en base a las conclusiones del trabajo para que pudiese ser más guiado el protocolo de un paciente con síndrome de Guillain-Barré al área de urgencia. Bien. Bueno, como pueden ver en general, sí le dieron, o sea, los tres le dieron de haber pasado por este imperio. No se hizo en su momento, bueno, entiendo que ya muchos tienen los resultados, no ya terminaste, ¿no? Prácticamente. Eh, Sin embargo, bueno, hubiese sido importante, ¿no? Poder revisar estos apartados. Fíjense que me voy a comentar algo. Las revisiones que se puedan hacer por estos comités son importantes porque pueden permitir no solamente ver quizá algunos elementos que el investigador no ve o que no percibe como cosas importantes, ¿verdad? A la hora de plantear su pregunta de investigación y sobre todo el diseño del diseño y ejecución del proyecto, ¿no? Y en ese sentido, enriquecen el proyecto, enriquecen el protocolo, ¿no? Generalmente los comités no son comités que buscan, digamos, imitar o hacer una crítica destructiva, sino más bien es propositiva, porque lo que se busca justo es incentivar la investigación, ¿no? En ese sentido no tengamos miedo para cuando tengamos esta posibilidad, porque al contrario, en lugar de destruir, construimos un mejor trabajo. Y en ese sentido, me parece que en los años que han pasado, los médicos recientes que han pasado, yo lo que he percibido es que quizá ellos tienen miedo o sea, tienen miedo de que un investigador lo dice, ¿no? Porque, pues algunos pudieran pensar que se les va a regañar, se les va, pero no, al contrario, bueno, pienso que el punto es, dado que están ustedes haciendo un ejercicio, que son estudiantes, aunque son médicos, pero bueno, que son estudiantes de un posgrado, pues como tal están aprendiendo, ¿no? Y es obvio que puedan cometer errores, etcétera. Y por eso es importante el acercarse pues a los investigadores en este caso para generar propuestas que sean provocadoras, que sean constructivas, pero además que también generen conocimiento y que contribuyan, ¿no? A mejorar las prácticas en términos de la atención, de la mejora de la atención de los pacientes, entre otros aspectos, ¿no? Pero bueno, regresando a los comités, me parece que estos cumplen una función muy importante y que deberían de estar en función lo antes posible, pero muchas veces no depende solo de una persona, sino de contexto en donde se esté estando, de las políticas que hay a nivel nacional. Puede ser que un Estado tenga mucha intención de tener sus institutos o sus hospitales con sus comités, pero si a nivel federal, digamos, no está abierta la oficina, no hay elementos que no permitan su registro o su actualización, pues entonces va retrasando, ¿no? Todo el trabajo que pudiera, se va acumulando, no solo se retrasa, sino que se acumula. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar esta parte, no sé si tengan nada. En términos generales, ¿qué podrían decir así como, qué se llevan de esto que acabamos de ver? Que tenemos, o sea, independientemente del tipo de estudio que utilizamos, que la autorización siempre es Muy bien. Entonces, ¿Qué perfil hay que tener para poder ser de un comité? O sea, o sea, siendo ya estudiante de posgrado y ser especialista, ¿uno puede ingresar o se puede, así como te he hecho en el caso de ser ¿dónde se puede? imagino que tu pregunta va hacia lo que es el Comité de Ética e Investigación. Sí, sí, efectivamente. Tú terminando bueno, ya estando como médico inscrito en alguna institución, si hay algún comité, tú puedes solicitar que quieres participar como, pues se entra como vocal o puede, dependiendo, ¿no? Muchas veces pasa que no hay secretario técnico, ¿no? O incluso presidente, o digo, podrías fungir, siempre y cuando tengas una capacitación previa.
No quiero decir que el comité de investigación no requiere capacitación. Por supuesto que sí, sobre todo cuando no hay profesionales que estén capacitados y sean competentes en el manejo de la metodología. En este caso, los médicos que estudian una maestría en ciencias o en investigación o un doctorado en ciencias de la investigación serían los que podrían tener el mejor perfil para poder, digamos, estar dentro de la presidencia o la secretaría de los comités de investigación. Y en el caso de bioseguridad, pues tener la experiencia, ¿no? El manejo de reactivos, de residuos biológicos, que esté en contacto la persona, ¿no? Y con estos elementos para que tenga conocimiento de qué es lo que se está haciendo. Evidentemente también con cierta capacitación, ¿no? Pero muy bien. No sé qué te llevas entonces, de qué te das cuenta. Pues me doy cuenta de que si no, pues si no nos revisan bien qué estamos haciendo, pues igual creemos que lo estamos haciendo bien. Y puede que no sea lo más correcto, que no sea lo más correcto lo que estamos haciendo. Y evidentemente que si nos ponemos ahorita y ponemos uno de sus trabajos, bueno, no suyo, cualquiera, vamos a encontrar siempre, ¿no? Todo es perfectible, entendemos que todo, digamos que trabajamos bajo la premisa de la mejora continua, ¿no? O sea, es obvio, una primera vez que haces algo no lo haces tan bien, pero si lo haces por una segunda vez, al darte cuenta de cómo hiciste lo que hiciste la primera vez, pues vas mejorando. Entonces se aprende haciendo, o sea, tampoco es que tiene que salir perfecto a la primera, ¿no? La perfección no existe, todo es perfectible, pero tenemos que generar ese proceso de poder cumplir. Y bueno, finalmente, doctora, ¿qué te llevas tú? ¿O de qué te das cuenta? Bueno, que es importante en cuanto al seminario de la investigación, el conocimiento de los comités, de los tres comités que existen, tanto el de investigación de ética y de bioseguridad. El de ética porque es el formativo en cuanto a conservar estos valores en de no maleficencia, justicia y bueno, y pues quienes los integran son un grupo de personas que están capacitadas para poder discernir entre el protocolo de estudio, qué sería bueno o no para en cuanto a los pacientes, porque se pone pues en juego un individuo, ¿no? En cuanto al comité de investigación, revisa el protocolo y que todas estas normas y el fin sea adecuado y que sí tiene un propósito de estudio. Y el de bioseguridad, pues prácticamente ese se enfoca a que todos las técnicas sean adecuadas y que pues el lugar de estudio sea el adecuado para el protocolo que se va a implementar y de los pacientes que están ahí dentro del estudio. Entonces, creo que me llevo de la clase que todos son un ente que participan de forma integral para que se lleve a cabo un adecuado estudio. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su escucha y participación y comentarios finales. Dejamos aquí la sesión y bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Este,